Vi a mi nuera arrojar una maleta de piel al lago y marcharse sin mirar atrás. Corrí hacia la orilla y, con esfuerzo, saqué del agua esa maleta empapada. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Fue entonces cuando escuché un sonido amortiguado proveniente de su interior. «Por favor, que no sea lo que estoy pensando», murmuré, con los dedos temblorosos tratando de abrir el cierre húmedo. Estaba atascado, pero finalmente cedió, y en ese instante mi corazón simplemente se detuvo. Lo que vi adentro me hizo estremecer de una manera que jamás sentí en mis 62 años de vida. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Carmen, tengo 63 años y vivo sola desde que enterré a mi único hijo, Ricardo, hace 8 meses. La casa a la orilla del lago de Pátzcuaro, que antes estaba llena de risas y recuerdos, ahora parecía demasiado grande, demasiado silenciosa. Esa tarde de septiembre, mientras tomaba mi té en el porche, algo llamó mi atención. El coche plateado de Silvana, mi nuera, apareció en el camino de tierra levantando polvo. Conducía como una loca, a una velocidad anormal para esa carretera sinuosa. Algo andaba muy mal. Puse mi taza en el barandal del porche y entrecerré los ojos para ver mejor. Silvana frenó bruscamente en la orilla del lago, con el motor aún encendido. Saltó del coche como si la estuvieran persiguiendo. Su rostro estaba rojo, el cabello despeinado. Abrió la cajuela con tanta fuerza que pensé que arrancaría la puerta. Fue entonces cuando vi la maleta, esa maleta de cuero marrón que yo misma le había regalado cuando se casó con Ricardo. «Para que lleves tus sueños a todas partes», le dije en esa ocasión. Qué ingenua fui. Silvana arrastró la maleta fuera del coche. Estaba pesada, se notaba por la forma en que su cuerpo se doblaba, cómo le temblaban los brazos. Miró a su alrededor, nerviosa, culpable. Nunca olvidaré esa mirada. «¡Silvana!», grité desde el porche, pero no me oyó, o fingió no oír. Caminó hasta la orilla del lago. Cada paso parecía una lucha, como si llevara no solo un peso, sino una carga terrible. Balanceó la maleta 1, 2 veces, y a la tercera la arrojó al agua. El ruido del impacto rompió el silencio de la tarde. La maleta flotó por un momento antes de comenzar a hundirse lentamente. Silvana corrió de vuelta al coche. Encendió el motor, las llantas chirriaron en la grava y desapareció por el mismo camino de tierra, dejando tras de sí solo polvo y un silencio pesado. Me quedé paralizada por unos segundos. ¿Qué acababa de presenciar? Silvana, la maleta, el lago, la desesperación en sus movimientos. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor de la tarde. Mis piernas comenzaron a moverse antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Bajé corriendo los escalones del porche, crucé el jardín y me dirigí al camino de tierra. El lago estaba a unos 100 metros de distancia. Corrí como no lo hacía en años. Mis rodillas protestaban, mi pecho ardía, pero no me detuve. Cuando llegué a la orilla, me faltaba el aire. Mi corazón latía desbocado contra mis costillas. La maleta todavía estaba allí, flotando, hundiéndose poco a poco. La piel estaba empapada, oscura, pesada. Entré al agua sin dudar. El lago estaba frío, mucho más frío de lo que esperaba. Llegó hasta mis rodillas, luego hasta mi cintura. El lodo del fondo succionaba mis pies. Extendí mis brazos, agarré una de las asas de la maleta y tiré. Era increíblemente pesada. Tiré con más fuerza, mis brazos temblando por el esfuerzo. El agua me golpeaba la cara, mi ropa estaba completamente empapada. Finalmente, logré arrastrar la maleta hacia la orilla. Fue entonces cuando escuché un sonido, débil, amortiguado, proveniente del interior de la maleta. Mi sangre se congeló. No podía ser. Por favor, Dios, que no sea lo que estoy pensando. Tiré más rápido, con más desesperación. Arrastré la maleta hasta la arena mojada de la orilla y caí de rodillas a su lado.
Mis manos buscaron el cierre. Estaba atascado, mojado, oxidado. Mis dedos seguían resbalando. «¡Vamos! ¡Vamos!», repetía entre dientes apretados. Las lágrimas comenzaron a empañar mi visión. Forcé el cierre una vez, 2 veces. Finalmente cedió. Levanté la tapa y lo que vi dentro hizo que el mundo entero se detuviera. Mi corazón dejó de latir. El aire se me quedó atascado en la garganta. Mis manos volaron a mi boca para ahogar un grito. Allí, envuelto en una manta celeste empapada, había un bebé. Un recién nacido, tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. Sus labios estaban morados, su piel pálida como la cera, sus ojos cerrados. No se movía. Oh, Dios mío, no. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo saqué de la maleta con una ternura que no sabía que aún poseía. Estaba frío, tan frío. Pesaba menos que una bolsa de arena. Su pequeña cabeza cabía en la palma de mi mano. Su cordón umbilical todavía estaba atado con un trozo de bramante. Bramante, no una pinza médica. Bramante común, como si alguien lo hubiera hecho en casa, en secreto, sin ayuda alguna. «No, no, no», susurré repetidamente. Presioné mi oído contra su pecho. Silencio. Nada. Presioné mi mejilla contra su nariz y entonces sentí una bocanada de aire tan débil que pensé haberla imaginado, pero estaba allí. Estaba respirando. Apenas, pero estaba respirando. Me levanté, apretando al bebé contra mi pecho. Mis piernas casi cedieron. Corrí hacia la casa más rápido de lo que jamás corrí en mi vida. El agua escurría de mi ropa. Mis pies descalzos sangraban por las piedras del camino, pero no sentí dolor alguno. Solo terror, solo urgencia, solo la necesidad desesperada de salvar esa pequeña vida que temblaba contra mí. Irrumpí en la casa, gritando. No sé lo que estaba gritando. Tal vez auxilio, tal vez Dios, tal vez nada coherente. Tomé el teléfono de la cocina con una mano mientras sostenía al bebé con la otra. Marqué el 911. Mis dedos resbalaron en las teclas. El teléfono casi se cae 2 veces. 911. «¿Cuál es su emergencia?», dijo una voz femenina. «Un bebé», sollocé. «Encontré un bebé en el lago». No responde. Está frío. Está morado. Por favor, envíen ayuda». «Señora, necesito que se calme. Dígame su dirección». Di mi dirección en Guadalajara. Las palabras salían a trompicones. La operadora me indicó que colocara al bebé en una superficie plana. Barrí todo de la mesa de la cocina con un brazo. Todo cayó al suelo. Platos, papeles, nada importaba. Puse al bebé en la mesa. Tan pequeño, tan frágil, tan inmóvil. ¿Está respirando?, le pregunté a la operadora. Mi voz era un chillido agudo que no reconocía. «Usted dígame, mire su pecho. ¿Se está moviendo?». Miré, observando con atención. Un movimiento casi imperceptible, tan sutil que tuve que inclinarme para verlo. Sí, creo que sí, muy poco. De acuerdo, escuche con atención. La voy a guiar. Necesito que tome una toalla limpia y seque al bebé con mucho cuidado. Luego envuélvalo para mantenerlo caliente. La ambulancia ya está en camino. Hice lo que me dijo. Tomé toallas del baño. Sequé su pequeño cuerpo con movimientos torpes y desesperados. Cada segundo parecía una eternidad. Envolví al bebé en toallas limpias. Lo tomé de nuevo, lo acuné contra mi pecho. Empecé a mecerlo sin darme cuenta. Un instinto ancestral que pensé haber olvidado. «Aguanta, pequeño», le susurré. «Por favor, aguanta, ya vienen a ayudarte». Los minutos que siguieron hasta la llegada de la ambulancia fueron los más largos de mi vida. Me senté en el suelo de la cocina con el bebé contra mi pecho. Canté. No sé lo que canté. Tal vez la misma canción que solía cantarle a Ricardo cuando era pequeño. Tal vez solo sonidos sin sentido. Solo necesitaba que supiera que no estaba solo, que alguien lo estaba sosteniendo, que alguien quería que viviera.
Las sirenas rompieron el silencio. Luces rojas y blancas parpadearon a través de las ventanas. Corrí hacia la puerta. 2 paramédicos salieron de la ambulancia. Un hombre mayor con barba canosa y una joven con cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Ella tomó al bebé de mis brazos con una eficiencia que me partió el corazón. Lo examinó rápidamente, sacó un estetoscopio, escuchó. Su rostro no mostraba emoción, pero vi cómo sus hombros se tensaban. Hipotermia severa, posible aspiración de agua, le dijo a su compañero. Necesitamos movernos ahora. Lo colocaron en una pequeña camilla, le pusieron una máscara de oxígeno. Sus manos trabajaban rápido, conectando cables, monitores, cosas que yo no entendía. El hombre me miró. «Usted viene con nosotros». No era una pregunta. Entré a la ambulancia, me senté en el pequeño asiento lateral. No podía dejar de mirar al bebé, tan pequeño entre todo ese equipo. La ambulancia partió. Las sirenas aullaban. El mundo pasaba desenfocado por las ventanas. «¿Cómo lo encontró?», preguntó la paramédica mientras seguía trabajando. «En una maleta, en el lago. Vi a alguien tirarla». Ella me miró. Luego miró a su compañero. Vi algo en sus ojos. Preocupación, tal vez sospecha, tal vez lástima. ¿Vio quién era? Abrí la boca. La cerré. Silvana, mi nuera, la viuda de Ricardo, la mujer que lloró en su funeral como si su mundo se hubiera acabado. La misma mujer que acababa de intentar ahogar a un bebé. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía siquiera creerlo yo misma? Sí, dije finalmente. Vi quién era. Llegamos al Hospital General en Ciudad de México en menos de 15 minutos. Las puertas de urgencias se abrieron. Una docena de personas con batas blancas y verdes rodearon la camilla. Gritaban números, términos médicos, órdenes. Se llevaron al bebé por un conjunto de puertas dobles. Intenté seguirlos, pero una enfermera me detuvo. «Señora, tiene que quedarse aquí. Los doctores están trabajando. Necesitamos algo de información». Me llevó a una sala de espera. Paredes color crema, sillas de plástico, el olor a desinfectante. Me senté. Estaba temblando de pies a cabeza. No sabía si era por el frío de mi ropa mojada o por el shock, probablemente ambos. La enfermera se sentó frente a mí. Era mayor que la paramédica, tal vez de mi edad. Tenía arrugas bondadosas alrededor de los ojos. Su gafete decía «Enfermera Sofía». «Voy a necesitar que me cuente todo lo que pasó», dijo con voz suave. Y conté cada detalle. Desde el momento en que vi el coche de Silvana hasta que abrí la maleta. Sofía tomaba notas en una tableta. Asentía. No interrumpió. Cuando terminé, suspiró profundamente. «La policía querrá hablar con usted», dijo. «Esto es intento de homicidio, tal vez peor. Intento de homicidio». Las palabras flotaron en el aire como pájaros negros. Mi nuera, la esposa de mi hijo, una asesina, no podía procesarlo, no podía entender. Sofía puso su mano sobre la mía. «Usted hizo lo correcto, salvó una vida hoy». Pero no era así como me sentía. Se sentía como si hubiera descubierto algo terrible. Algo que no podía empujar de vuelta a la oscuridad, algo que cambiaría todo para siempre. Pasaron 2 horas antes de que un médico viniera a hablar conmigo. Era joven, tal vez 35 años. Tenía ojeras profundas y manos que olían a jabón antibacterial. «El bebé está estable», dijo. «Por ahora. Está en la UCI neonatal. Sufrió hipotermia severa y aspiró agua. Sus pulmones están comprometidos. Las próximas 48 horas son críticas». «¿Va a vivir?», pregunté. Mi voz sonaba rota. «No lo sé», dijo con brutal honestidad. «Vamos a hacer todo lo que podamos». La policía llegó media hora después. 2 oficiales, una mujer de unos 40 años con el cabello recogido en un moño apretado y un hombre más joven que tomaba notas. La mujer se presentó como detective Laura Juárez. Tenía ojos oscuros que parecían ver a través de las mentiras. Me hicieron las mismas preguntas una y otra vez, desde diferentes ángulos.
Describí el coche, la hora exacta, los movimientos de Silvana, la maleta, todo. Laura me miraba con una intensidad que me hacía sentir culpable, a pesar de no haber hecho nada malo. ¿Y estás segura de que era su nuera? ¿Completamente segura? Completamente. ¿Por qué haría algo así? No lo sé. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella antes de hoy? Hace 3 semanas, en el aniversario de la muerte de mi hijo. Laura escribió algo. Intercambió una mirada con su compañero. Vamos a necesitar que venga a la delegación mañana para hacer una declaración formal, y no puede contactar a Silvana bajo ninguna circunstancia. ¿Entendió? Asentí. ¿Qué le iba a decir de todos modos? ¿Por qué intentaste matar a un bebé? ¿Por qué lo tiraste al lago como basura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los oficiales se fueron. Sofía regresó con una manta y una taza de té caliente. Debería ir a casa, descansar un poco, cambiarse de ropa. Pero no podía irme. No podía dejar a ese bebé solo en el hospital. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había exhalado su último aliento de esperanza en mis brazos. Me quedé en la sala de espera. Sofía me trajo ropa seca del almacén del hospital, pantalones de enfermera y una camiseta que me quedaba grande. Me cambié en el baño. Me miré en el espejo. Parecía haber envejecido 10 años en una tarde. No dormí esa noche. Me senté en esa silla de plástico mirando el reloj. A cada hora me levantaba y preguntaba por el bebé. Las enfermeras me daban la misma respuesta: estable, crítico, luchando. A las 3 de la mañana apareció el padre Tomás, el sacerdote de mi iglesia. Alguien debió haberlo llamado. Se sentó a mi lado en silencio. No dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente estuvo allí. A veces eso es todo lo que necesitas, una presencia. Prueba de que no estás completamente sola en el infierno. Dios nos prueba de muchas maneras, dijo finalmente. Esto no parece una prueba, respondí. Parece una maldición. Asintió. No intentó convencerme de lo contrario. Y aprecié eso más que cualquier sermón. Cuando el sol comenzó a salir, supe que nada sería como antes. Había cruzado una línea. Había visto algo que no podía desver. Y lo que sea que viniera después, tendría que enfrentarlo. Porque ese bebé, ese pequeño ser luchando por cada respiración en la habitación contigua, se había convertido en mi responsabilidad. Yo no había elegido esto, pero tampoco podía abandonarlo. No después de sacarlo del agua, no después de sentir su latido contra el mío. El amanecer llegó sin que yo siquiera me diera cuenta. La luz entraba por las ventanas de la sala de espera, pintando todo de un naranja pálido. Había pasado toda la noche en esa silla de plástico. Me dolía la espalda. Me ardían los ojos. Pero no podía irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía la maleta hundiéndose. Veía ese cuerpecito inmóvil. Veía los labios morados. Sofía apareció a las 7 de la mañana con café y un sándwich envuelto en papel de aluminio. «Necesitas comer algo», dijo, poniéndolos en mis manos. No tenía hambre, pero comí de todos modos porque ella se quedó allí parada, esperando. El café estaba demasiado caliente y me quemó la lengua. El sándwich sabía a cartón, pero tragué. Masticaba. Fingía ser una persona normal haciendo cosas normales en una mañana normal. «El bebé sigue estable», dijo Sofía sentándose a mi lado. «Su temperatura corporal está subiendo. Sus pulmones están respondiendo al tratamiento. Es una buena señal. ¿Puedo verlo?» Ella negó con la cabeza. «Aún no. Solo familia inmediata. Y ni siquiera sabemos quién es la familia». Familia. La palabra me golpeó como una piedra. Ese bebé debía tener una familia, una madre, Silvana, pero ella había intentado matarlo. Entonces, ¿quién era el padre? ¿Dónde estaba? ¿Por qué nadie había reportado su desaparición? Las preguntas se acumulaban en mi cabeza sin respuestas. A las 9, Laura regresó. Estaba sola esta vez. Se sentó frente a mí con una carpeta en las manos. Su expresión era dura, inquisitiva.
Me miraba como si yo fuera la sospechosa. Carmen, necesito hacerle algunas preguntas más, dijo, abriendo la carpeta. Ya le conté todo lo que sé. Lo sé, pero han surgido algunas inconsistencias. ¿Inconsistencias? La palabra flotó entre nosotros como una acusación. Sentí que se me apretaba el estómago. ¿Qué tipo de inconsistencias? Laura sacó una fotografía. La puso en la pequeña mesa entre nosotras. Era el coche de Silvana, pero estaba en un estacionamiento, no a la orilla del lago. Esta foto fue tomada por una cámara de seguridad en un supermercado a 30 minutos de aquí ayer a las 5:20 de la tarde. 5:20 de la tarde, 10 minutos después de que yo la hubiera visto en el lago. Imposible. Miré la foto más de cerca. Era su coche, matrícula y todo. Pero no puede ser. Tiene que haber un error, dije. Yo la vi, yo estuve allí, yo la vi tirar la maleta. Estaba segura, dije, pero mi voz sonaba menos convincente ahora. Laura se inclinó hacia adelante. Carmen, necesito que sea honesta conmigo. ¿Cómo es su relación con Silvana? ¿Se llevan bien? Y ahí estaba. La verdadera pregunta, la que había estado esperando desde que apareció la policía. Porque no nos llevábamos bien. Nunca nos llevamos bien. Desde el día en que Ricardo me la presentó, supe que había algo malo en ella. Era demasiado perfecta, demasiado calculadora, demasiado interesada en el dinero que Ricardo ganaba como ingeniero. No somos cercanas, admití. ¿Usted la culpa por la muerte de su hijo? ¿Qué? Mi voz era demasiado alta, demasiado a la defensiva. Es una pregunta simple. ¿Usted culpa a Silvana por la muerte de Ricardo? El accidente, así lo llamaban todos. Ricardo conducía a casa después de cenar con Silvana. Estaba lloviendo. El coche patinó. Chocó contra un árbol. Ricardo murió en el acto. Silvana salió con rasguños leves. Siempre me pareció extraño. Siempre pareció conveniente, pero nunca tuve pruebas. Solo una madre con el corazón roto buscando a quién culpar. No veo qué tiene que ver eso con el bebé. Tiene todo que ver, dijo Laura cerrando la carpeta. Porque no hemos podido localizar a Silvana. Desapareció. Su casa está vacía. Su teléfono está apagado, y usted es la única persona que afirma haberla visto ayer. Sus palabras cayeron sobre mí como agua helada. Me estaba acusando, no directamente, pero la insinuación estaba allí, clara como el día. Ella pensaba que yo había inventado todo, que había encontrado al bebé de alguna otra manera y estaba culpando a Silvana por venganza. No mentí, dije con los dientes apretados. Vi lo que vi. Entonces tenemos que encontrar a Silvana, y rápido. Porque si ella es la madre de este bebé, él está en grave peligro. Y si no lo es, entonces tenemos un misterio aún mayor entre manos. Laura se levantó. Me entregó una tarjeta con su número. Si recuerda algo más, cualquier detalle, llámeme. Salió, dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé allí con la tarjeta en la mano, preguntándome si estaba perdiendo la cabeza. Había visto a Silvana. Estaba segura de ello. Pero ahora la duda se estaba filtrando como veneno. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si era otra persona? ¿Y si mi dolor y resentimiento me hicieron ver lo que quería ver? El padre Tomás regresó al mediodía. Sostenía un rosario en sus manos. ¿Rezamos?, preguntó. No soy muy religiosa. Nunca lo fui. Pero en ese momento necesitaba algo más grande que yo misma. Algo que me dijera que no estaba sola en esto. Asentí. Rezamos juntos en voz baja. Las palabras familiares me calmaron, aunque no entendiera cómo funcionaban. Cuando terminamos, me sentí un poco menos rota. La policía cree que estoy mintiendo, le conté. La verdad siempre sale a la luz, respondió, aunque tome tiempo. Pero no teníamos tiempo. Ese bebé estaba luchando por su vida. Y en algún lugar, Silvana se estaba escondiendo, o huyendo, o planeando su próximo movimiento. A las 3 de la tarde, una doctora diferente vino a verme. Una mujer esta vez, mayor, con lentes gruesos y una expresión seria.
Necesitamos su autorización para hacerle algunos exámenes al bebé, dijo. No soy de la familia. Lo sabemos, pero usted es la única persona responsable ahora. El servicio social viene en camino, pero mientras tanto, necesitamos actuar. El bebé necesita análisis de sangre. Necesitamos saber si tiene alguna condición médica, si fue expuesto a drogas, si tiene lesiones que no detectamos. Firmé los papeles. Ni siquiera los leí completamente. Solo quería que hicieran lo que fuera necesario para salvarlo. 2 horas después apareció la trabajadora social, Marcia. Era joven, demasiado joven para ese trabajo, pensé. Tal vez 25 años, pelo corto, traje gris, una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Carmen, dijo, sentándose a mi lado, necesito hacerle algunas preguntas sobre su situación. Entiendo que usted encontró al bebé. La historia otra vez. Las preguntas otra vez. Pero Marcia era diferente. No me miraba con sospecha. Me miraba con lástima, lo que era peor de alguna manera. ¿Vive sola?, preguntó. Sí. ¿Tiene un ingreso estable? Tengo la pensión de mi difunto marido y algunos ahorros. ¿Antecedentes penales? No. ¿Problemas de salud mental? ¿Depresión? ¿Ansiedad? Dudé. Después de que Ricardo murió, tomé antidepresivos durante 3 meses. Mi médico dijo que era normal, que el luto a veces necesita ayuda química. Paré cuando empecé a sentirme mejor. Tuve depresión después de la muerte de mi hijo, admití, pero ya pasó. Marcia escribió algo. No podía ver qué. El bebé va a necesitar un hogar temporal cuando reciba el alta del hospital, dijo. Si recibe el alta, el servicio social buscará familias adoptivas certificadas. Mientras tanto, permanecerá bajo la custodia del Estado. ¿Custodia del Estado? Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Ese bebé que había sostenido contra mi pecho, que había respirado su primer aliento de vida en mis brazos, sería entregado a extraños, a un sistema, a personas que lo verían solo como un archivo más, solo un número más. ¿Y si yo quisiera? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Y si yo quisiera cuidarlo? Marcia me miró sorprendida, luego escéptica. Señora Carmen, usted tiene 63 años. No es una madre adoptiva certificada. No tiene ninguna relación legal con el bebé. Y está involucrada en una investigación criminal activa. Yo no hice nada malo. Le salvé la vida. Lo sé, pero el sistema tiene protocolos. El mejor interés del niño va primero. Y, francamente, su edad y su situación emocional reciente son factores que tenemos que considerar. Sentí como si me hubieran abofeteado. Demasiado vieja, demasiado inestable, demasiado rota. Tal vez tenía razón. Tal vez era una locura siquiera pensarlo. Pero cuando cerraba los ojos, todo lo que veía era ese cuerpecito frágil, y sabía que nadie más en el mundo lo amaría como yo podría. Esa noche fui a casa por primera vez en 36 horas. Sofía me convenció. Dijo que necesitaba ducharme, dormir en una cama de verdad, que el bebé estaría bien, que me llamarían si algo cambiaba. Conduje a casa cuando el sol se estaba poniendo. El lago centelleaba a mi derecha. Me detuve en el mismo lugar donde había visto a Silvana, donde había sacado la maleta. Salí del coche. Caminé hasta la orilla. La maleta se había ido. La policía se la había llevado como evidencia, pero podía ver exactamente dónde había estado. Podía ver mis propias huellas en el lodo seco. Me quedé allí mientras caía la oscuridad, preguntándome si alguna vez sabría la verdad, preguntándome si Silvana estaba observando desde algún lugar, preguntándome qué diablos había sucedido realmente. Y entonces sonó mi teléfono. Era el hospital. Mi corazón se detuvo. «Señora Carmen», dijo la voz de Sofía, «necesita volver ahora». Conduje de vuelta al hospital, saltándome todos los límites de velocidad. Mis manos temblaban en el volante. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del motor. Sofía no había dado detalles por teléfono. Solo dijo que volviera ahora.
Esas 2 palabras fueron suficientes para llenar mi cabeza con los peores escenarios posibles. El bebé había muerto. Tenía que ser eso. ¿Por qué más me llamarían con tanta urgencia? Había luchado durante 2 días y finalmente su pequeño cuerpo había cedido. No había sido suficiente. No había sido lo suficientemente rápida. Estacioné de cualquier manera, ocupando 2 lugares. Corrí hacia las puertas de urgencias. Sofía me estaba esperando en la entrada. Su expresión era seria, pero había algo más, algo que no podía descifrar. «Está vivo», dijo de inmediato, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. «El bebé está vivo. Pero tiene que venir conmigo». Me condujo por pasillos que no conocía. Subimos al 3er piso. Pasamos por la UCI neonatal. Seguimos caminando. Finalmente, llegamos a una pequeña sala de conferencias. Dentro estaban la detective Laura, Marcia la trabajadora social y un hombre que no conocía. Era mayor, tal vez 60 años. Llevaba un traje oscuro y lentes. Tenía el rostro de un abogado. «Por favor, siéntese», dijo Laura, señalando una silla. Me senté. Mis piernas parecían gelatina. Todos me miraban con una intensidad que me hacía querer huir. «Recibimos los resultados del análisis de ADN del bebé», dijo Laura. Sus palabras cayeron como piedras en el agua quieta. ADN. No entendía por qué habían hecho eso. ¿Qué estaban buscando? ¿Y? Pregunté cuando el silencio se hizo insoportable. Laura intercambió una mirada con el hombre del traje. Él asintió. Abrió una carpeta y sacó varias hojas impresas. Las puso frente a mí. «El bebé es un niño. Nació hace aproximadamente 3 días, según los exámenes médicos». Laura hizo una pausa. «Y Carmen, es su nieto». El mundo se detuvo. Las palabras no tenían sentido. Las escuché, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. «Mi nieto. Imposible. Ricardo murió hace 8 meses. No dejó hijos. Ningún embarazo, nada». «Eso es imposible», susurré. «Los resultados son concluyentes», dijo el hombre del traje. «Soy el doctor Ernesto Soto, especialista en genética forense. Realizamos las pruebas 2 veces para estar seguros. El bebé comparte aproximadamente el 25% de su ADN con usted. Es definitivamente su nieto biológico, hijo de su hijo, Ricardo. Hijo de Ricardo. Mi Ricardo». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho con un martillo. Ricardo tenía un hijo que nunca conoció, un hijo que alguien había intentado ahogar en un lago. ¿Pero cómo? Mi voz sonaba distante. Ricardo murió hace 8 meses. Silvana nunca dijo nada sobre un embarazo. «Exactamente», dijo Laura, inclinándose hacia adelante. «Silvana estaba embarazada durante el accidente. Según nuestros cálculos, quedó embarazada aproximadamente 1 mes antes de la muerte de Ricardo, lo que significa que ella lo sabía». La habitación estaba girando. Silvana sabía que estaba embarazada cuando Ricardo murió. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué ocultó el embarazo durante 9 meses? ¿Por qué dio a luz en secreto y luego intentó matar a su propio hijo? «No entiendo», dije. Las lágrimas comenzaban a empañar mi visión. ¿Por qué haría algo así? Es su hijo, hijo de Ricardo. «Eso es lo que tenemos que averiguar», dijo Laura. «Pero hay más, Carmen. Necesito que escuche con mucho cuidado lo que estoy a punto de decirle». Me preparé. No sabía para qué, pero sabía que lo que vendría sería peor. Estuvimos investigando el accidente de su hijo, y hay inconsistencias, grandes inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? El coche de Ricardo fue examinado después del accidente. El informe oficial decía que fue un derrape debido a la lluvia, pero pedimos que se revisara de nuevo. Encontraron evidencia de manipulación en los frenos. Alguien los saboteó. La palabra cayó como una bomba. Sabotaje, asesinato. Mi hijo no había muerto en un accidente, había sido asesinado. «Silvana», dije. No era una pregunta. «Es nuestra principal sospechosa», admitió Laura. «Pero necesitamos pruebas, y necesitamos encontrarla.
Ha desaparecido por completo, no ha usado su teléfono, no ha tocado sus cuentas bancarias. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Me levanté de la silla. Necesitaba moverme, necesitaba aire. Caminé hasta la ventana. Afuera, la ciudad centelleaba con millones de luces. Vida normal, gente normal, mientras yo estaba atrapada en esta pesadilla. Mi hijo, susurré contra el cristal. Mi bebé, ella lo mató. Nadie respondió. No había nada que decir. Sentí una mano en mi hombro. Era Marcia. Hay una cosa más que necesitas saber, dijo suavemente. Sobre el bebé, sobre su futuro. Me di la vuelta. Sus ojos eran amables, pero tristes. Dado que el bebé es su nieto biológico, usted tiene derechos legales, puede solicitar la custodia. Pero levantó una mano antes de que pudiera hablar. Será un proceso largo. Habrá evaluaciones, visitas a casa, entrevistas psicológicas, y mientras tanto, el bebé permanecerá bajo el cuidado del Estado. No. La palabra salió como un rugido. No me lo va a quitar, es todo lo que me queda de Ricardo. Es mi nieto, mi sangre. Lo entiendo, dijo Marcia. Créame, lo entiendo, pero el sistema tiene protocolos, y después de todo lo que pasó, tenemos que asegurarnos de que el bebé esté seguro. Estará más seguro conmigo que con cualquier extraño. Tal vez, pero esa decisión no me corresponde a mí. Le corresponde a un juez y al bienestar del niño. El doctor Soto habló por primera vez desde su revelación inicial. Hay otro factor que debemos considerar. El bebé sufrió un trauma severo, hipotermia, casi ahogamiento. Las próximas semanas serán críticas para su desarrollo. Necesitará cuidados especializados, terapia, seguimiento médico constante. Haré lo que sea necesario, dije, lo que sea. Laura se levantó. Carmen, necesito que entienda una cosa. Usted no es sospechosa. Creemos su historia, pero tampoco puede simplemente quedarse con el bebé porque es su nieto. Hay un proceso legal, y mientras tanto, nuestra prioridad es encontrar a Silvana. Necesitamos su ayuda. ¿Cómo? Piense. ¿Silvana alguna vez mencionó algún lugar especial, alguna propiedad, algún amigo o pariente con quien pueda estar escondiéndose? Cerré los ojos. Pensé en todas las conversaciones que tuve con Silvana durante los 3 años que estuvo casada con Ricardo. Fueron pocas, superficiales. Nunca hablaba de su familia. Nunca mencionaba su pasado. Era como si hubiera surgido de la nada el día que conoció a Ricardo. Tiene una tía, dije de repente, en el norte, cerca de la frontera. Ricardo lo mencionó una vez. Dijo que Silvana creció con ella en Tijuana. Laura anotó rápidamente. ¿Nombre? No sé. Ricardo nunca lo dijo. Es un comienzo, dijo Laura. Vamos a investigar. Todos se fueron, excepto Sofía. Se quedó conmigo en esa fría y vacía sala de conferencias. ¿Quiere ver a su nieto?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Me llevó a través de puertas de seguridad hasta la UCI neonatal. Me hizo lavarme las manos, ponerme una bata estéril. Luego me condujo hasta una incubadora en la esquina. Y allí estaba él, mi nieto, hijo de Ricardo. Tan pequeño, tan frágil, conectado a tubos y cables, pero vivo, respirando, luchando. Tenía el cabello oscuro de Ricardo, la nariz de Ricardo, los dedos largos de Ricardo. ¿Puedo tocarlo?, susurré. Sí, solo sea amable. Extendí mi mano a través de la abertura en la incubadora. Toqué su pequeña mano. Era tan suave, tan caliente. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de mi índice, un reflejo, pero se sintió como una promesa. Hola, pequeñín, susurré. Soy tu abuela y prometo que te voy a proteger. Nadie volverá a hacerte daño. Lo juro por la memoria de tu padre. Sofía puso la mano en mi hombro. Necesita un nombre, dijo suavemente. Para los registros del hospital, hasta que encontremos a la madre o hasta que un juez decida un nombre. Ricardo había deseado nombrar a su primer hijo Mateo, como mi padre. Me lo dijo una vez durante una cena de Navidad. Si tengo un hijo, lo llamaré Mateo.
Mateo, dije. Su nombre es Mateo. Me quedé allí toda la noche, sentada al lado de la incubadora, sosteniendo su mano, cantándole las canciones que solía cantarle a Ricardo, prometiéndole un futuro que no sabía si podría darle, pero prometiéndolo de todos modos, porque ahora sabía la verdad. Este bebé no era un extraño que había encontrado por casualidad. Era mi sangre, mi familia, todo lo que quedaba de mi hijo asesinado. Y no iba a dejar que nadie me lo quitara. Ni el sistema, ni Silvana, nadie. Los días siguientes fueron un infierno burocrático. Me despertaba todas las mañanas a las 5. Me duchaba, me vestía, conducía al hospital, pasaba el día al lado de la incubadora de Mateo. Y por la tarde venían las visitas. Abogados, trabajadores sociales, policías, todos con carpetas, todos con preguntas, todos decidiendo si yo era lo suficientemente buena para criar a mi propio nieto. Marcia apareció al tercer día con una lista de requisitos. La leyó en voz monótona, como si estuviera recitando un manual de instrucciones de electrodoméstico. Necesitará una verificación de antecedentes penales, una evaluación psicológica completa, un examen médico, verificación de ingresos, inspección de su casa, referencias personales de al menos 3 personas que no sean de la familia, y tiene que completar un curso de cuidado infantil de 40 horas. 40 horas. Como si no hubiera criado un hijo hasta la edad adulta. Como si no supiera cómo cambiar un pañal o preparar un biberón. Pero no dije nada. Solo asentí y tomé los papeles que me entregó. ¿Cuánto tiempo tardará todo esto?, pregunté. Si tiene suerte, 6 semanas. Si no, 3 meses. 3 meses. Mateo estaría en hogares de acogida durante 3 meses mientras yo saltaba obstáculos burocráticos para demostrar que merecía criarlo. ¿Y qué hay de él mientras tanto? Cuando reciba el alta del hospital, irá a una familia de acogida temporal certificada. Recibirá cuidados adecuados. Usted podrá visitarlo 2 veces por semana bajo supervisión. 2 veces por semana bajo supervisión. Como si yo fuera una amenaza. Como si no fuera la persona que lo salvó de ahogarse. Esa noche llamé al padre Tomás. Necesitaba referencias. Necesitaba personas que dijeran que no estaba loca, que era capaz, que podía hacer esto. Vino a mi casa al día siguiente. Se sentó en mi cocina bebiendo el mismo té que solía hacerle a Ricardo cuando era niño. Claro que voy a ayudarla, dijo. Es una de las mujeres más fuertes que conozco. Este niño tiene suerte de tenerla. Pero no me sentía fuerte. Me sentía vieja, cansada, asustada. Tenía 63 años. ¿Cómo iba a perseguir a un niño de 2 años cuando tuviera 65? ¿Cómo iba a ayudarlo con la tarea cuando tuviera 70? ¿Cómo estaría presente en su graduación si llegaba a los 80? Soy demasiado vieja para esto, dije en voz alta por primera vez. El padre Tomás me miró por encima de su taza. Sara tenía 90 años cuando dio a luz a Isaac. La edad es solo un número cuando hay amor de por medio. Quería creerle. Realmente quería. Al 4.º día, Sofía me enseñó a cuidar de Mateo, cómo sostener su pequeña cabeza, cómo cambiar sus pañales diminutos, cómo preparar la fórmula a la temperatura exacta. Mis manos temblaban al principio. Había olvidado lo frágiles que son los recién nacidos, lo dependientes, lo terriblemente delicados. Lo está haciendo muy bien, decía Sofía cada vez que entraba en pánico. Pero no se sentía genial, se sentía como caminar sobre hielo fino, un movimiento en falso y todo se vendría abajo. Al 5.º día, Laura regresó con noticias. Encontramos a la tía de Silvana, dijo. Vive en un pequeño pueblo a 100 kilómetros de la frontera, cerca de Tijuana. Fuimos a interrogarla y dice que no ve a Silvana desde hace 2 años. Dice que tuvieron una pelea, que Silvana le debía dinero, 3,000 pesos, nunca pagó. Dinero. Siempre volvía al dinero con Silvana. Ricardo ganaba un buen sueldo como ingeniero, 7,000 pesos al mes. Tenía ahorros, un seguro de vida de 200,000 pesos. Silvana era la beneficiaria. ¿Recibió el seguro?, pregunté. Laura asintió.
Hace 4 meses, 200,000 pesos depositados en su cuenta. 2 semanas después, transfirió todo a una cuenta offshore en las Islas Caimán. Estamos tratando de rastrearla, pero es complicado. 200,000 pesos, el valor de la vida de mi hijo. Y ella lo había escondido en algún paraíso fiscal mientras planeaba matar a su bebé. ¿Por qué?, dije, la pregunta que me atormentaba todas las noches. ¿Por qué matar al bebé? Pudo haberlo dado en adopción, pudo haberlo dejado en un hospital. ¿Por qué intentar ahogarlo? Laura se quedó en silencio por un largo momento. Hay una teoría, dijo finalmente. Estuvimos investigando las finanzas de Ricardo. Encontramos algo interesante. 2 semanas antes de morir, cambió su testamento. Le dejó todo a sus futuros hijos, no a Silvana, a sus hijos. El aire se fue de mis pulmones. Ricardo lo sabía. De alguna manera sabía que Silvana estaba embarazada y cambió su testamento para proteger a su hijo. Ella lo mató por dinero, susurré. Creemos que sí. Y luego descubrió que el dinero iría al bebé si nacía vivo, así que decidió eliminarlo también. La pura maldad de aquello me dejó sin palabras. Había matado a mi hijo. Había llevado el embarazo a término. Había dado a luz sola. Y luego había intentado ahogar a su propio bebé. Todo por dinero. ¿Tienen suficiente para arrestarla? Cuando la encontremos, sí, pero sigue desaparecida. Es lista. Sabe que la estamos buscando. Los días se convirtieron en semanas. Mateo se hizo más fuerte. Los médicos le quitaron los tubos uno por uno. Empezó a respirar por sí mismo, a alimentarse por sí mismo, a llorar con pulmones fuertes y sanos. Era un milagro médico según los médicos. Ningún bebé que hubiera pasado por lo que él pasó debería estar evolucionando tan bien. Pero yo sabía que era más que medicina. Era fuerza de voluntad. Era el espíritu de Ricardo viviendo en ese pequeño cuerpo, luchando, sobreviviendo, negándose a rendirse. Completé todos los requisitos. La verificación de antecedentes regresó limpia. El examen médico mostró que estaba sana para mi edad. La evaluación psicológica fue más difícil. Una joven con lentes me hizo preguntas durante 3 horas. ¿Cómo lidió con la muerte de su hijo? ¿Cómo se siente con respecto a Silvana? ¿Está intentando reemplazar a Ricardo con este bebé? Esa última pregunta me irritó. No estoy reemplazando a nadie, estoy salvando a mi nieto, es diferente. Ella escribió algo. No sabía si era bueno o malo. La inspección de la casa fue humillante. 2 mujeres revisaron cada rincón, abrieron armarios, revisaron el refrigerador, midieron las ventanas para ver si eran seguras, contaron los detectores de humo, preguntaron sobre mi plan de emergencia en caso de incendio. Necesitará una cuna certificada, un cambiador, puertas de seguridad en todas las escaleras, cerraduras en los gabinetes, protectores en los enchufes. Gasté 1,200 pesos en cosas para bebés. Mi pensión apenas cubría mis gastos básicos. Tuve que usar mis ahorros. Pero no me importaba. Mateo lo valía. El curso de cuidado infantil fue lo peor. 15 madres jóvenes y yo. Todas me miraban como si yo fuera la abuela confundida que había entrado en la clase equivocada. La instructora tenía 25 años. Explicaba cosas que yo ya sabía con una lentitud insultante. Los bebés necesitan comer cada 3 horas. Los bebés lloran cuando tienen hambre o están mojados. Nunca sacuda a un bebé. Yo asentía y tomaba notas, aunque quería gritar que había criado un hijo hasta la edad adulta, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero necesitaba ese certificado. Así que me tragué mi orgullo y fingí aprender. 6 semanas después de encontrar a Mateo en el lago, Marcia apareció en el hospital con una pequeña sonrisa. Completó todos los requisitos, dijo. El juez revisará su caso la próxima semana. Si todo va bien, podrá tener la custodia temporal en 2 semanas. 2 semanas. Después de 42 días de infierno burocrático, finalmente podría llevar a mi nieto a casa. Pero esa misma noche, cuando todo parecía estar mejorando, mi teléfono sonó. Era Laura. Su voz estaba tensa. Carmen,
Necesito que venga a la delegación ahora. Encontramos algo. Algo sobre Ricardo que necesita ver. Llegué a la delegación con un nudo en el estómago. Laura me estaba esperando en la entrada. Su rostro estaba más serio de lo normal. Me llevó por pasillos estrechos hasta una sala de interrogatorios. En la mesa había una caja de cartón. Dentro reconocí las pertenencias de Ricardo. Su cartera, su reloj, su teléfono roto, las cosas que me devolvieron después del accidente. «¿Qué es esto?», pregunté. «Finalmente pudimos desbloquear su teléfono», dijo Laura. «Nuestro técnico trabajó en él durante semanas y encontramos algo». Sacó un sobre de papel manila. Lo abrió y esparció varias hojas impresas sobre la mesa. Eran capturas de pantalla de mensajes de texto entre Ricardo y Silvana, fechados 2 semanas antes de su muerte. Leí el primero. Era de Ricardo a Silvana. «Necesitamos hablar. Sé lo del bebé». La respuesta de Silvana: «No sé de qué estás hablando». Ricardo de nuevo: «Encontré la prueba de embarazo en el baño. ¿Por qué no me lo dijiste?». Un silencio de 3 horas. Luego Silvana: «No estaba lista para decírtelo. Tenía miedo». «¿Miedo de qué?». «Soy tu marido. Vamos a ser padres. Esto es maravilloso». Otro silencio. Luego: «No quiero tenerlo». Sentí como si me hubieran golpeado. Seguí leyendo. Mis manos temblaban. «Ricardo, ¿qué quieres decir con que no quieres tenerlo?». «Silvana, no estoy lista. No quiero ser madre. Quiero viajar, vivir, no estar atada a un bebé. Es nuestro hijo». «Es un error. No digas eso. Por favor, podemos hacer que funcione. Te ayudaré. Mi madre nos ayudará». «No quiero ayuda. Quiero mi vida de vuelta». Los mensajes se volvieron más intensos. Ricardo suplicando, Silvana resistiéndose, hasta que llegué al último intercambio, el día anterior al accidente. «Silvana, hablé con un abogado. Si decides no tener al bebé, me divorciaré de ti. Y si lo tienes y no quieres criarlo, lucharé por la custodia total. No voy a dejar que lastimes a mi hijo». «Ricardo, te vas a arrepentir de esto». «Silvana, ¿es una amenaza?». No hubo respuesta. Al día siguiente, Ricardo estaba muerto. Dejé caer los papeles. Las lágrimas corrían por mi rostro incontrolablemente. «Ella lo mató», dije. «Ella lo mató porque él iba a proteger al bebé». «Es lo que creemos», dijo Laura. «Y hay más. Revisamos los registros telefónicos de Silvana de esa semana. Hizo 3 llamadas a un mecánico independiente, Carlos Medina. Lo trajimos para interrogarlo». «¿Y qué dijo?». «Nada al principio, pero cuando le mostramos evidencia de las transferencias bancarias que Silvana le hizo, 2,000 pesos el día antes del accidente, empezó a hablar. Admitió que ella le pagó para sabotear los frenos del coche de Ricardo». Me sentí enferma. Tuve que sentarme. Silvana lo había planeado todo. Había contratado a alguien para matar a mi hijo, y lo había hecho parecer un accidente. ¿Por qué Carlos haría algo así? Deudas. Apostaba. Le debía 15,000 pesos a gente peligrosa. Silvana le ofreció 2,000 de inmediato y 3,000 más tarde. Aceptó. Está arrestado ahora como cómplice de asesinato. ¿Y Silvana? Tenemos una orden de arresto para ella por homicidio en primer grado y intento de homicidio, pero aún no la encontramos. Es como un fantasma. Me senté en esa fría habitación procesando todo. Mi hijo había muerto tratando de proteger a su bebé, y ese bebé estaba ahora en el hospital luchando por su vida porque su propia madre había intentado matarlo también. La crueldad de todo esto era insoportable. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Seguimos buscando. Tenemos su foto en todos los aeropuertos, en todas las fronteras, alertas en hospitales en caso de que intente cambiar su apariencia. Alguien la reconocerá eventualmente. Nadie desaparece para siempre». Pero yo no estaba tan segura. Silvana había demostrado ser más lista y más fría de lo que jamás imaginé. Si había planeado el asesinato de Ricardo con tanto detalle, probablemente tenía un plan de escape igual de elaborado. Volví al hospital esa noche. Me senté al lado de la incubadora de Mateo.
Lo observé dormir, tan inocente, tan ajeno al horror que lo rodeaba. Su propia existencia le había costado la vida a su padre. Su madre había intentado matarlo. Y yo era todo lo que quedaba entre él y un sistema que lo vería solo como un archivo más. Tu papá te amaba, le susurré. Murió protegiéndote, y yo voy a terminar lo que él empezó. Te lo prometo. Sofía apareció con café. Se sentó a mi lado en silencio por un tiempo. Escuché lo de los mensajes, dijo finalmente. Lo siento mucho. No sabía que Ricardo podía ser tan fuerte, dije. Siempre fue gentil, bondadoso, pero en esos mensajes era un guerrero, dispuesto a luchar por su hijo. El amor hace eso, te hace más fuerte de lo que jamás pensaste ser posible. Ella tenía razón. Yo misma lo estaba sintiendo. Nunca me consideré particularmente fuerte, pero ahora estaba luchando contra el sistema, luchando contra el tiempo, luchando contra una asesina fugitiva. Todo por este bebé. Los días siguientes fueron de preparación. Convertí la habitación de Ricardo en una habitación para Mateo. Quité los pósteres de bandas de rock, los trofeos de fútbol, las fotos de la universidad. Pinté las paredes de un amarillo suave. Monté la nueva cuna, el cambiador, el móvil musical que tocaba canciones de cuna. Fue doloroso desmantelar el santuario de mi hijo, pero era necesario. Ricardo se había ido. Mateo estaba vivo y necesitaba un espacio para crecer. El padre Tomás vino a bendecir la habitación. Roció agua bendita en las esquinas, rezó por la protección de Mateo, por mi fuerza, por justicia para Ricardo. Dios tiene un plan, dijo, aunque no siempre lo entendamos. ¿Qué tipo de plan implica matar a un hombre bueno y casi ahogar a un bebé? Pregunté amargamente. El tipo de plan que convierte el mal en redención. Silvana quería destruir a esta familia. Pero mire, Ricardo dejó un legado. Usted encontró un nuevo propósito. Este bebé sobrevivió contra todo pronóstico. El mal no ganó. El amor ganó. Quería creerle. Algunos días podía. Otros días todo lo que veía era oscuridad. La audiencia en el tribunal fue programada para un martes. Usé mi mejor conjunto, el mismo que usé en el funeral de Ricardo. Marcia me acompañó. Entramos en una pequeña sala de audiencias. La jueza era una mujer de unos 50 años, cabello gris recogido, una expresión severa, pero no sin bondad. Revisó todos mis documentos, los certificados, las referencias, las evaluaciones, el informe de inspección de la casa. Leyó cada página con minuciosa atención. Finalmente, levantó la vista. Señora Carmen, dijo, he revisado su caso cuidadosamente. Es altamente inusual. Una mujer de 63 años solicitando la custodia de un recién nacido. Pero también es inusual que una abuela salve a su nieto de ahogarse. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Hablé con el hospital, con las trabajadoras sociales, con sus referencias, y todos dicen lo mismo. Que usted es dedicada, amorosa, capaz, que ese bebé tuvo suerte de que usted estuviera allí ese día. Sentí que se me formaban lágrimas, pero las contuve. También leí sobre el caso criminal sobre la sospecha de que la madre del bebé asesinó al padre y luego intentó matar al bebé. Es horrible, impensable. Este niño necesita estabilidad, necesita amor, necesita a alguien que lo proteja. Una pausa, larga, interminable. Por lo tanto, estoy concediendo la custodia temporal a Carmen por un periodo de 6 meses. Durante ese tiempo, habrá visitas mensuales del servicio social, evaluaciones de progreso, y al final de los 6 meses revisaremos si la custodia se vuelve permanente. Felicidades, abuela. El martillo golpeó, y de repente pude respirar de nuevo. Lloré allí mismo en la sala de audiencias. Lloré de alivio, de gratitud, de miedo, de todo. Marcia me abrazó. Lo logró, susurró. Va a poder llevarlo a casa. 3 días después,
6 semanas después de sacarlo del lago, llevé a Mateo a casa. Sofía me ayudó a abrocharlo en la silla de seguridad. Me explicó todo de nuevo: cómo sostenerlo, cómo alimentarlo, cómo notar señales de problemas. Estará bien, dijo, y estoy a solo una llamada si me necesita. Conduje a casa a 20 kilómetros por hora. Cada bache me aterrorizaba. Cada coche que pasaba lentamente por mi casa me ponía nerviosa, pero llegamos sanos y salvos. Entré en la casa con Mateo en mis brazos. Lo llevé a su habitación. Lo puse en la cuna. Se veía tan pequeño en ese espacio, tan vulnerable, pero estaba respirando. Estaba vivo, estaba a salvo, por ahora. Las primeras semanas con Mateo en casa fueron las más difíciles de mi vida. Había olvidado lo agotador que es cuidar de un recién nacido. Las noches sin dormir, el llanto inexplicable, el pánico constante de que estaba haciendo algo mal. A los 30, había criado a Ricardo con energía juvenil. A los 63, cada noche sin dormir me dejaba destrozada. Pero también había momentos de pura magia. Cuando Mateo sostenía mi dedo con su manita, cuando dejaba de llorar al sonido de mi voz, cuando abría esos pequeños ojos oscuros, idénticos a los de Ricardo, y me miraba como si yo fuera su mundo entero. En esos momentos sabía que cada segundo de agotamiento valía la pena. Sofía venía 3 veces por semana. Me enseñó trucos que había olvidado. Cómo hacerlo eructar más fácilmente, cómo envolverlo firmemente para que durmiera mejor, cómo interpretar sus diferentes llantos. Se convirtió en más que una enfermera. Se convirtió en una amiga, una salvadora. Está haciendo un trabajo increíble, me decía siempre. Pero no me sentía increíble. Me sentía aterrorizada. Cada ruido extraño en la noche me hacía sobresaltar. Cada coche que pasaba lentamente por mi casa me ponía nerviosa. Silvana todavía andaba por ahí en algún lugar. Y aunque la policía decía que probablemente había huido del país, no podía quitarme la sensación de que estaba cerca, observando, esperando. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas, cámaras de seguridad en el porche, una alarma conectada directamente a la policía. Gasté otros 800 pesos que no tenía, pero la seguridad de Mateo no tenía precio. Una noche, 3 semanas después de traerlo a casa, encontré algo. Estaba organizando las cosas de Ricardo que había guardado en cajas, su ropa, sus libros, sus papeles. En el fondo de una caja encontré un diario, cuero marrón, desgastado. No sabía que Ricardo llevaba un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran de años atrás. Pensamientos sobre su trabajo, sobre sus amigos, nada importante. Pero luego llegué a las entradas del último año, el año en que conoció a Silvana. Conocí a alguien hoy, decía una entrada de hace 4 años. Se llama Silvana, es hermosa, inteligente, misteriosa. Hay algo en ella que no puedo descifrar. Me intriga. Seguí leyendo. Las entradas sobre Silvana se hicieron más y más frecuentes. Ricardo estaba enamorado, completamente cautivado. Pero también había dudas. A veces siento que realmente no la conozco. Nunca habla de su familia. Cuando pregunto, cambia de tema. Es como si su vida hubiera comenzado el día que nos conocimos. Otra entrada. Encontré a Silvana revisando mis extractos bancarios. Dijo que solo tenía curiosidad, pero algo se sintió mal. ¿Por qué miraría eso sin preguntar primero? Y luego la que me heló la sangre. Fechada 1 mes antes de su muerte. Silvana está embarazada. Encontré la prueba, pero cuando la confronté, se puso furiosa. Dijo que no quiere tenerlo, que arruinará su vida. ¿Cómo puede decir eso? Es nuestro hijo. Cambié mi testamento hoy. Todo irá al bebé. No confío en Silvana con el dinero. No después de ver cómo gasta. Los zapatos de 500 pesos, los bolsos de 1000 pesos. Siempre quiere más. Pero un bebé no es un accesorio. Es una vida, y voy a protegerla a toda costa. Las lágrimas cayeron sobre las páginas, manchando la tinta. Ricardo lo sabía. Sabía que algo andaba mal con Silvana. Sabía que el dinero era lo único que le importaba y había tomado medidas para proteger a su hijo.
medidas que le costaron la vida. La última entrada era del día en que murió. Silvana me amenazó hoy. Dijo que me arrepentiría de presionarla sobre el bebé. No sé lo que eso significa, pero me asusta. Voy a hablar con mi madre mañana, contarle todo. Tal vez ella pueda ayudarme a descubrir qué hacer. Solo sé que no puedo dejar que Silvana lastime a nuestro hijo. Lo protegeré siempre. Nunca tuvo la oportunidad de hablar conmigo. Murió esa noche. Y yo nunca supe que necesitaba ayuda, que estaba asustado, que había visto el peligro acercarse, pero no lo suficientemente rápido. Lo siento, susurré al diario. Lo siento mucho, mi amor. Debí haberme dado cuenta. Debí haber visto que algo andaba mal. Pero no podía cambiar el pasado. Solo podía proteger el futuro. Llevé el diario a Laura al día siguiente. Ella leyó todo. Su mandíbula se tensó con cada página. Esta es evidencia crucial, dijo. Muestra premeditación. Muestra motivo. Cuando encontremos a Silvana, esto la enterrará. ¿Cuándo la van a encontrar?, pregunté. Ya han pasado casi 2 meses. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero es inteligente. Probablemente usó documentos falsos para salir del país. Podría estar en cualquier lugar. Pero 3 días después, todo cambió. Estaba alimentando a Mateo cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo hacerlo. «Hola», dije. Silencio. Respiración. Luego una voz que reconocí de inmediato. Carmen. Silvana. Mi sangre se congeló. Casi dejo caer a Mateo. Miré alrededor de la sala como si pudiera estar escondida en las sombras. «¿Dónde estás?», logré decir. «No importa dónde estoy. Lo que importa es que tengo algo que tú quieres. Y tú tienes algo que yo quiero. No tienes nada que yo quiera. Tengo la verdad sobre lo que realmente pasó con Ricardo, sobre por qué hice lo que hice. Apuesto a que quieres saber. Ya sé la verdad. Leí el diario de Ricardo. Sé que lo mataste por dinero. Sé que eres un monstruo. Una risa fría, sin humor. Un monstruo. Qué dramático. No sabes nada, Carmen. Ricardo no era el santo que crees que era. No te atrevas, rugí. No te atrevas a hablar mal de mi hijo. Está bien, vas a llamar a la policía. Adelante. Cuando rastreen esta llamada ya me habré ido. Uso teléfonos desechables. No soy estúpida. Mi mente estaba acelerada. Tenía que mantenerla hablando. Tenía que grabar esto de alguna manera. Puse el teléfono en altavoz. Tomé mi celular con la mano libre. Comencé a grabar. «¿Qué quieres, Silvana?» «Quiero a mi hijo». «¿Tu hijo?» «Intentaste ahogarlo». Fue un error. Un momento de locura. Tenía miedo. Estaba confundida. Acababa de dar a luz sola. No sabía lo que estaba haciendo. Pero estoy mejor ahora. Quiero a mi bebé de vuelta. Nunca. Primero muerta. Eso se puede arreglar, dijo con una calma escalofriante. Escucha con atención. Quiero a Mateo y quiero el dinero del testamento de Ricardo, los 200,000 pesos del seguro, más todo lo que Ricardo dejó en un fondo para el bebé. Son otros 300,000 pesos. 500,000 pesos. Todo por lo que Ricardo había trabajado, todo lo que había ahorrado, todo destinado a su hijo. ¿Y si me niego? Entonces vendré a buscarlo. Soy su madre biológica. Legalmente tengo más derechos que tú. Y cuando finalmente me atrapen, diré que robaste a mi bebé, que me amenazaste, que inventaste toda la historia del lago para quedarte con él. Mi palabra contra la tuya, y yo soy mucho más joven, más creíble, más simpática. Me sentí mareada, pero seguí grabando. ¿Cómo sé que no nos matarás a los dos y te llevarás todo de todos modos? No lo sabes, pero es tu única opción. Trae al bebé y el dinero al viejo cobertizo a orillas del lago. ¿Sabes cuál? Donde tú y Ricardo solían pescar. Mañana a medianoche, sola. Si veo algún policía, desaparezco y nunca me volverás a ver. Y eventualmente encontraré la manera de quitarte a Mateo de todos modos. Silvana, espera. Pero la línea ya estaba muerta.
Me quedé allí temblando con Mateo en un brazo y el teléfono en el otro. Tenía la grabación. Tenía evidencia de que Silvana estaba viva, de que me había amenazado. Llamé a Laura de inmediato. Le envié el audio. Perfecto, dijo. Es exactamente lo que necesitábamos. Ahora vamos a tender una trampa. Usted va a esa reunión, pero estaremos allí, escondidos, esperando, y cuando ella aparezca, la atraparemos. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me ve con la policía y huye de nuevo? No nos verá, lo prometo. Tendré francotiradores posicionados, equipos en las sombras. No se escapará esta vez. ¿Y Mateo? Mateo se queda con Sofía, en un lugar seguro. No lo va a llevar, solo va a fingir que lo trajo. Asentí, aunque ella no podía verme. Un día más. Solo necesitaba sobrevivir un día más, y luego Silvana finalmente enfrentaría la justicia por Ricardo, por Mateo, por todo el dolor que había causado. No dormí esa noche. Me quedé despierta observando a Mateo dormir, memorizando cada detalle de su rostro por si acaso, por si algo salía mal, por si nunca más lo veía. Tu papá te amaba, le susurré. Y yo te amo. Y mañana vamos a asegurarnos de que estés a salvo para siempre. El día siguiente pasó en cámara lenta. Cada minuto se sintió como una hora. Cada hora una eternidad. A las 9 de la mañana, Sofía vino a buscar a Mateo. Empaqué su bolso como si fuera a estar fuera una semana, aunque esperaba tenerlo de vuelta en unas horas. Pañales, fórmula, ropa extra, su manta favorita. Mis manos temblaban mientras colocaba cada artículo en el bolso. Estará perfectamente bien conmigo, dijo Sofía, tomando a Mateo en sus brazos. Tengo su número. La policía tiene mi dirección. Nadie lo va a tocar. Lo prometo. La besé en la frente. Luego besé a Mateo. Su piel suave olía a loción de bebé y esperanza. Te amo, pequeñín, susurré. La abuela volverá pronto. Los observé irse. El coche de Sofía desapareció por la calle, y sentí como si un pedazo de mi alma se estuviera arrancando. Pero era necesario. Mateo tenía que estar lejos, seguro, solo en caso de que las cosas salieran mal. Laura llegó a las 2 de la tarde con otros 3 policías, 2 hombres y una mujer, todos de civil, todos armados. Convirtieron mi sala de estar en un centro de comando, con portátiles, radios, mapas de la zona alrededor del cobertizo. Vamos a repasar el plan de nuevo, dijo Laura, extendiendo un mapa en mi mesa de comedor. El cobertizo está aquí, abandonado hace 5 años. Tiene 3 entradas, principal, lateral y trasera. Tendremos equipos cubriendo las 3. Señaló ubicaciones en el mapa con un marcador rojo. Francotiradores aquí y aquí, en los tejados de los edificios adyacentes. Tendrán una vista clara del interior a través de las ventanas rotas. Equipos de asalto aquí atrás, listos para entrar en el momento en que tengamos confirmación visual de Silvana. ¿Y qué se supone que debo hacer exactamente?, pregunté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que me sentía. Usted entra, habla con ella, la mantiene hablando. Necesitamos que confiese, que admita que mató a Ricardo, que intentó matar a Mateo. Llevará un micrófono oculto. Grabaremos todo. Uno de los policías, un hombre alto de unos 30 años, sacó un pequeño dispositivo del tamaño de un botón. Esto va en su ropa, justo aquí. Señaló justo debajo de mi cuello. Transmite todo en tiempo real. También tiene un botón de pánico. Si lo presiona 3 veces seguidas, entramos de inmediato, no importa qué. Me mostró cómo funcionaba. Practiqué presionándolo. 3 toques rápidos. Mi vida dependería de recordar eso. ¿Y si pide ver al bebé? Le dice que está en el coche. Que quiere hablar primero. Que quiere entender por qué hizo lo que hizo. Apele a su ego. A la gente como Silvana le encanta hablar de sí misma. Deje que se jacte de lo lista que fue. Pasamos las siguientes horas revisando cada detalle, cada escenario posible. ¿Qué hacer si Silvana estaba armada? ¿Qué hacer si no estaba sola? ¿Qué hacer si algo salía mal? Mi cabeza estaba dando vueltas con información. A las 8 de la noche,
Me hicieron comer un sándwich de jamón que sabía a cartón. Pero tragué cada bocado. Necesitaba energía, necesitaba estar alerta. A las 10 de la noche me pusieron el micrófono. Probaron el audio repetidamente. Me hicieron decir frases, contar hasta 10, gritar, susurrar, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Recuerde, dijo Laura, mirándome a los ojos. Usted no está sola ahí dentro. Estaré escuchando cada palabra. El equipo estará a solo unos metros. A la menor señal de peligro real, entramos. No voy a dejar que le pase nada. Asentí. Quería creerle, pero el miedo era una serpiente fría enroscada en mi estómago. A las 11:15 de la noche, partimos. Conduje mi propio coche. Laura estaba en el asiento del pasajero, agachada para no ser vista desde fuera. Los otros equipos ya estaban posicionados, me informó por radio. Francotiradores en posición. Equipo trasero listo, perímetro asegurado. Llegamos al cobertizo a las 11:40 de la noche. Era exactamente como lo recordaba. Viejo, destartalado, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafiti. Ricardo y yo solíamos venir aquí cuando era niño. Pescábamos en el muelle detrás de él. Tiempos más sencillos, tiempos más felices. Laura salió del coche en un punto ciego de las cámaras imaginarias de Silvana. Desapareció en las sombras. Yo estaba sola. Miré el reloj. 11:55 de la noche. 5 minutos. Cerré los ojos. Pensé en Ricardo, en su sonrisa, en cómo me llamaba mamá en ese tono cariñoso, en cómo habría sido verlo como padre. Pensé en Mateo, en su futuro, en todas las cosas que merecía tener. Una vida sin miedo, sin amenazas, sin sombras. Medianoche. Mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido. Entra sola ahora. Salí del coche. El aire de la noche estaba frío. Podía ver mi respiración. Caminé hacia la puerta principal del cobertizo. Cada paso sonaba demasiado fuerte en el silencio. La puerta estaba entreabierta. La empujé. Crujió. El sonido hizo eco en las paredes vacías. Dentro estaba oscuro, casi completamente negro. Solo un poco de luz de luna se filtraba por las ventanas rotas, creando sombras extrañas. «Silvana», llamé. Mi voz sonaba pequeña, asustada. «Cierra la puerta», dijo una voz desde las sombras, la voz de Silvana. Cerré la puerta. Mis ojos se adaptaron lentamente a la oscuridad, y entonces la vi, parada en el centro del cobertizo. Llevaba ropa oscura, jeans negros, una sudadera con capucha. Se veía diferente, más delgada. Su cabello estaba corto, teñido de rubio, pero era ella. «¿Viniste?», dijo. Parecía casi sorprendida. «¿Dijiste que querías hablar?» «Dije que quería a mi hijo y el dinero. ¿Dónde están?» «Quiero respuestas primero. Quiero saber por qué. ¿Por qué mataste a Ricardo? ¿Por qué intentaste matar a Mateo?» Se rió. Ese mismo sonido frío que había escuchado por teléfono. «¿Por qué crees, Carmen? Por el dinero. Ricardo te amaba. Te dio todo». Ricardo era un tonto romántico. Hablaba de amor y familia y el futuro. Yo quería libertad. Quería viajar, vivir, no estar atada a una casa y a un bebé llorón. Entonces, ¿por qué te casaste con él? Porque era ingeniero, ganaba bien, tenía ahorros, tenía seguro de vida, fue una inversión, iba a esperar 5 años, divorciarme de él, quedarme con la mitad de todo, pero luego quedé embarazada y eso arruinó mi plan. Sus palabras eran veneno. Cada una me quemaba. «Le dijiste que no querías al bebé». Claro que no quería, pero Ricardo se puso imposible. Cambió su testamento, todo para el bebé. Así que tuve que adaptarme. Si Ricardo moría mientras yo estaba embarazada, yo recibiría el seguro, pero el bebé heredaría el resto. Entonces la solución era simple: matar a Ricardo, tener al bebé, matarlo también, quedarme con todo. Estaba confesando. Todo. Cada palabra grabada, transmitida. La policía estaba escuchando, pero necesitaba más. «Contrataste a Carlos para sabotear los frenos. 2,000 pesos, una ganga,
considerando que gané 200,000 pesos del seguro, la mejor inversión de mi vida. ¿Y el bebé, tu propio hijo? Era un obstáculo, nada más. Di a luz sola en una cabaña que alquilé con dinero en efectivo. Nadie sabía que estaba embarazada. Usé ropa holgada, evité a la gente. Cuando nació, pensé en simplemente abandonarlo en algún lugar. Pero luego recordé el lago donde tú y Ricardo solían ir. Parecía poético terminar todo donde su pequeña tradición familiar comenzó. Me sentí enferma. Sentí rabia. Sentí todo el odio del mundo concentrado en la mujer parada frente a mí. Pero fallaste. Yo lo salvé. Sí, eso fue molesto, pero no importa, porque ahora voy a terminar el trabajo. ¿Dónde está Mateo, Carmen? No te lo voy a entregar. No era una pregunta. Y entonces vi el arma. La sacó de su sudadera. Pequeña, negra, apuntando directamente a mi pecho. Última oportunidad. ¿Dónde está mi hijo? Presioné el botón de pánico. 1, 2, 3 veces. Nunca lo vas a tocar, dije. Su dedo se movió hacia el gatillo. Todo pareció moverse en cámara lenta. Vi el destello. Escuché el disparo. Sentí algo golpear mi hombro, caliente, quemando. Caí hacia atrás y entonces el cobertizo explotó en movimiento. Las puertas se abrieron, luces cegadoras, voces gritando. ¡Policía! ¡Suelte el arma! ¡Al suelo! ¡Ahora! Vi a Silvana darse la vuelta. Vi las armas apuntándola. Vi que estaba rodeada, y por un segundo pensé que iba a disparar de nuevo. Pensé que iba a hacer que la mataran, pero bajó el arma lentamente. La dejó caer al suelo. Levantó las manos. 3 policías la tumbaron. La inmovilizaron boca abajo. La esposaron. Estaba gritando. Insultos, amenazas, pero no importaba. Estaba arrestada. Se acabó. Laura corrió hacia mí. Se arrodilló a mi lado. Carmen, quédese conmigo. Estoy bien, logré decir, aunque el dolor en mi hombro era insoportable. La atraparon. Dígame que la atraparon. La atrapamos. Se acabó ahora. Quédese quieta. La ambulancia viene en camino. Cerré los ojos. Era suficiente. Se había acabado. Finalmente se había acabado. Me desperté en el hospital de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía desesperación, sino alivio. Paz. Me dolía el hombro donde la bala había atravesado el músculo, pero había fallado el hueso. Suerte, dijo el médico. 2 centímetros a la izquierda y habría sido mi corazón. Sofía estaba sentada a mi lado sosteniendo a Mateo. Cuando abrí los ojos, sonrió. Mira quién despertó, dijo acercándose. Alguien te extrañó mucho. Tomé a Mateo con mi brazo bueno. Lo acuné contra mi pecho. Olía a talco y esperanza. Empezó a hacer pequeños ruidos, esos pequeños sonidos que hacen los bebés cuando están felices. Hola, mi amor, susurré. La abuela está bien. Todo está bien ahora. Laura apareció 1 hora después. Trajo flores y una sonrisa cansada. ¿Cómo se siente? Como alguien a quien le han disparado, dije. Pero viva. ¿Qué pasó con Silvana? Arrestada, acusada de homicidio en primer grado por Ricardo, intento de homicidio por Mateo, intento de homicidio por usted, además de una lista de otros crímenes, conspiración, fraude, obstrucción de la justicia. Va a pasar el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras eran dulces como la miel. Justicia, finalmente. La grabación funcionó perfectamente. Confesó todo. Su abogado intentó alegar coacción, que usted la obligó a decir esas cosas. Pero el jurado vio todo el video. La vieron sacar el arma, disparar. No tuvieron piedad. 30 minutos de deliberación. Culpable de todos los cargos. En los meses siguientes, me recuperé lentamente. La fisioterapia para mi hombro fue dolorosa, pero necesaria. Sofía siguió viniendo para ayudar con Mateo cuando no podía levantarlo con mi brazo herido. El padre Tomás traía comida. Vecinos que apenas conocía aparecían con platos de comida y palabras amables. Es una heroína,
decía la señora de la casa de abajo. Lo que hizo por ese bebé, arriesgar su vida de esa manera. Pero no me sentía una heroína. Solo me sentía como una abuela haciendo lo que cualquier abuela haría, protegiendo a los suyos. 2 meses después de la captura de Silvana, tuve otra audiencia con la jueza. Esta vez fue diferente. Esta vez, la jueza estaba sonriendo mientras revisaba los documentos. «Señora Carmen», dijo, «he revisado todos los informes de los últimos 6 meses, las visitas del servicio social, las evaluaciones médicas de Mateo, los informes de progreso, y debo decir que estoy impresionada». Mi corazón latía rápido. Mateo está prosperando bajo su cuidado. Está alcanzando todos los hitos del desarrollo. Está sano, feliz, amado, y usted ha demostrado ser más que capaz a pesar de los desafíos. Gracias, señoría. Por lo tanto, estoy concediendo la custodia total y permanente de Mateo a Carmen, con efecto inmediato. Además, dado que la madre biológica está encarcelada de por vida y ha perdido todos sus derechos parentales, autorizo los procedimientos de adopción si desea continuar. Adopción. Para hacerlo legalmente mío, no solo su abuela con custodia, sino su madre legal. Sí, dije sin dudar. Sí, quiero adoptarlo. Entonces así será. Felicidades, oficialmente. El martillo cayó, y de repente todo el peso que había estado cargando durante meses se levantó. Era oficial. Mateo era mío. Nadie podría jamás quitármelo. Nunca. Salí del tribunal con Mateo en mis brazos. Tenía 8 meses ahora, gordito y feliz. Sonreía mostrando 2 pequeños dientes. Se reía cuando lo mecía. Tiraba de mi cabello con sus manitas regordetas. Sofía y el padre Tomás me esperaban afuera. Me abrazaron. Los 3 lloramos de felicidad allí mismo, en los escalones del tribunal. «Lo lograste», dijo Sofía. «Contra todo pronóstico, lo lograste». Esa noche hice una cena especial. Bueno, tan especial como podía ser con un bebé que necesitaba atención constante. Invité a Sofía y al padre Tomás. Comimos pollo asado y arroz. Brindamos con jugo de manzana porque ninguno de nosotros bebía alcohol. Por Mateo, dijo el padre Tomás, levantando su vaso, por su futuro brillante. Por Ricardo, dije, que nos está mirando desde algún lugar, orgulloso de su hijo. Por el amor, agregó Sofía, que siempre vence al mal. Bebimos, comimos, reímos. Mateo golpeaba su silla alta y gritaba de alegría, sin entender, pero sintiendo la felicidad a su alrededor. Los meses se convirtieron en años. Mateo creció, empezó a caminar. A los 11 meses, su primera palabra fue «abue». Lloré cuando la dijo. A los 2, corría por toda la casa. A los 3, comenzó el preescolar. Cada hito era un milagro. Cada día, un regalo. Le hablaba de Ricardo constantemente. Le mostraba fotos, le contaba historias. «Tu papá era un hombre bueno», le decía. «Valiente, te amó incluso antes de conocerte, dio su vida para protegerte». «Papi héroe», decía Mateo con su vocecita. «Sí, mi amor. Papi era un héroe, y tú crecerás para ser tan bueno, tan valiente, tan amoroso como él». Nunca le conté lo de Silvana. Eso vendría más tarde, cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Por ahora, solo necesitaba saber que era amado, que era deseado, que había personas que habían luchado por él. En el 5º cumpleaños de Mateo, hicimos una fiesta en el patio trasero. Invitamos a todos los niños del vecindario. Había globos, pastel, regalos. Mateo corría entre sus amigos, riendo, tan lleno de vida, tan diferente del bebé morado e inmóvil que había sacado del lago hace 5 años. Sofía se sentó a mi lado en el porche, observando la celebración. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En ese día», admití. «En cómo pude haber llegado 5 minutos más tarde, en cómo pude no haber mirado por la ventana en ese momento exacto, en cómo todo pudo haber sido diferente, pero no lo fue. Lo encontraste, lo salvaste, era tu destino». «O el de Ricardo», dije. «A veces creo que él guió mis ojos hacia el lago ese día,
que de alguna manera sabía que yo estaría allí, que podía confiar en mí para proteger a su hijo. Tal vez, dijo Sofía. O tal vez solo eres una mujer increíblemente valiente que se negó a rendirse. Esa noche, después de que todos se habían ido, después de que Mateo se durmió agotado por tanta emoción, me senté sola en la sala de estar. Miré las fotos en la pared. Ricardo de bebé, Ricardo en su graduación, Ricardo el día de su boda, y junto a esas fotos, nuevas. Mateo recién nacido en el hospital, Mateo dando sus primeros pasos, Mateo en su primer día de escuela. 2 generaciones conectadas por el amor, separadas por la tragedia, unidas por la supervivencia. Lo hicimos, Ricardo, susurré a su foto. Tu hijo está a salvo, está feliz, está creciendo fuerte y bueno, justo como querías. Y aunque sabía que no podía responder, sentí algo, un calor, una paz, como si estuviera allí, orgulloso, agradecido, en paz. Tal vez tú habrías renunciado si hubieras estado en mi lugar. Tal vez habrías pensado que eras demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado roto. O tal vez habrías hecho exactamente lo mismo, porque eso es lo que hace el amor. Te hace más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. Te hace luchar cuando todo parece perdido. Te hace encontrar esperanza en la oscuridad más profunda. No sé lo que depara el futuro. Sé que habrá desafíos, sé que habrá días difíciles, sé que criar a un niño a mi edad no será fácil, pero también sé que cada día con Mateo es un regalo. Cada sonrisa, cada abrazo, cada te amo, abue. Cuando lo miro durmiendo pacíficamente en su habitación, la habitación que una vez fue de su padre, veo no solo al niño, sino la promesa que le hice a mi hijo, la promesa que me hice a mí misma ese terrible día a la orilla del lago, la promesa de proteger, de amar, de nunca rendirme. Algunos dicen que fue suerte que yo estuviera mirando por la ventana en ese momento exacto. Otros dicen que fue el destino. Tal vez fue un poco de ambos. Tal vez fue Ricardo, guiándome desde algún lugar más allá de nuestra comprensión. Lo que sé con certeza es que cuando vi esa maleta hundiéndose en el lago, cuando escuché ese sonido débil proveniente de su interior, cuando sentí el pequeño corazón de Mateo luchando por seguir latiendo contra mi pecho, supe que nada sería como antes. ¿Y sabes qué? Estoy agradecida por ello. Estoy agradecida por el niño que duerme bajo mi techo. Estoy agradecida por la oportunidad de ver los ojos de Ricardo de nuevo, de escuchar su risa resonando en las paredes de esta vieja casa. Estoy agradecida por la oportunidad de amar de nuevo, de tener un propósito, de sentir que, a pesar de todo lo que perdí, también gané algo precioso. La tragedia nos encuentra a todos, tarde o temprano. Llama a nuestra puerta cuando menos lo esperamos. Nos arrebata a las personas que amamos, los sueños que acariciamos, la seguridad que damos por sentada. ¿Pero qué hacemos después? Esa es la pregunta que define quiénes somos. Pude haberme rendido al luto cuando Ricardo murió. Pude haberme encogido de miedo cuando vi a Silvana tirar la maleta al lago. Pude haber dicho que era demasiado vieja, demasiado débil, demasiado rota para ser madre de nuevo. En cambio, elegí luchar. Elegí amar. Elegí creer que, incluso en las cenizas de la pérdida más profunda, algo nuevo puede crecer. Y creció. Su nombre es Mateo. Hoy tiene 5 años. Mañana tendrá 6. Y algún día tendrá 20, 30, 40. Un hombre completo con sus propios sueños, sus propios amores, tal vez sus propios hijos. No sé si estaré aquí para verlo todo. Probablemente no lo esté. Pero sé que planté las semillas. Sé que le di raíces fuertes y alas para volar. Sé que le conté sobre su padre, sobre el amor que Ricardo le tenía incluso antes de nacer, sobre la valentía que le tomó defenderlo. Y eso tendrá que ser suficiente. Algunas noches, como esta, después de que la casa se queda en silencio y solo queda el tic-tac del viejo reloj en la pared, pienso en la mujer que era antes de ese día a la orilla del lago. La mujer rota por el luto,
viviendo en los fantasmas del pasado, dejando que los días pasaran sin propósito ni esperanza. Apenas la reconozco ahora. Porque la mujer que soy hoy, la mujer que persigue a un niño de 5 años por el patio, que pega dibujos de palitos en el refrigerador, que besa raspones y espanta monstruos debajo de la cama, esa mujer es más fuerte de lo que jamás imaginé ser. Y todo comenzó con una elección. La elección de correr hacia el lago en lugar de huir de él. La elección de abrir esa maleta mojada incluso cuando mi corazón gritaba de miedo por lo que podría encontrar. La elección de luchar por el futuro cuando el pasado se sentía demasiado pesado para cargar. No fue una elección fácil. No fue un viaje fácil. Hubo días en que me dolía tanto la espalda de cargar un bebé que apenas podía mantenerme en pie. Hubo noches en que el llanto incesante me dejaba al borde de las lágrimas. Hubo momentos en que me pregunté si había cometido un error, si estaba siendo egoísta al pensar que podía ser madre de nuevo a mi edad. Pero luego Mateo me sonreía. Decía «abue» con esa voz dulce. Se dormía en mis brazos, confiando en que lo mantendría a salvo. Y yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que no había cometido un error. Había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer. Laura y Sofía siguen siendo parte de nuestras vidas. Laura pasa de vez en cuando, trayendo regalos para Mateo, verificando cómo estamos. Sofía se ha convertido en casi una tía para él. Lo lleva al parque los domingos, le enseña sobre pájaros y árboles, le da ese amor extra que todo niño merece. El padre Tomás bendice nuestra casa cada Navidad. Me dice que Mateo es la prueba viviente de que Dios obra de maneras misteriosas, transformando la tragedia en triunfo, el dolor en propósito. ¿Y Silvana? Está cumpliendo su cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más podrá hacerle daño a Mateo ni a nadie más. A veces me pregunto si piensa en él, si se arrepiente, si alguna chispa de amor maternal existió alguna vez en ese corazón frío. Pero luego recuerdo la mirada en su rostro cuando arrojó la maleta al lago y sé la respuesta. Algunas personas son incapaces de amar. Silvana era una de ellas. Solo le importaba el dinero, la libertad, sus propios deseos. Vio a Mateo como un obstáculo, no como el milagro que es, su pérdida, mi ganancia. Porque todas las mañanas me despierto con el sonido de piececitos corriendo por el pasillo. La puerta de mi habitación se abre y Mateo salta a mi cama, su cabello oscuro despeinado, sus ojos, los ojos de Ricardo, brillando con la promesa de un nuevo día. «Buenos días, abue», grita, arrojando sus bracitos alrededor de mí. Y en ese momento, todo el dolor, toda la lucha, todo el sacrificio vale la pena. En ese momento, sé que lo haría todo de nuevo. Enfrentaría a Silvana, recibiría un disparo, lucharía contra todo el sistema, solo para tener a este niño en mi vida. Cuando la gente escucha nuestra historia, suelen decir que soy increíble, valiente, extraordinaria. Pero no me siento así. Me siento solo como una abuela que hizo lo que cualquier abuela haría, proteger a su nieto a cualquier costo. El verdadero héroe de esta historia es Ricardo, que vio a través del encanto de Silvana, que cambió su testamento para proteger a su hijo por nacer, que estuvo dispuesto a enfrentar una batalla de custodia para mantenerlo a salvo. Ricardo, que pagó el precio máximo por su amor. Y el verdadero milagro es Mateo, que sobrevivió contra todo pronóstico, que luchó por cada respiración en esas primeras horas críticas, que trajo la luz de vuelta a esta casa que una vez estuvo oscura con el luto. En cuanto a mí, solo soy el puente entre padre e hijo, la guardiana de sus recuerdos, la protectora de su futuro. Y es suficiente, es más que suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.